Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en un tema que sin duda es fascinante y a menudo desgarrador: las turcas, esas historias llenas de bodas forzadas, amores prohibidos y traiciones que realmente impactan en el alma. Vamos a explorar cómo estos elementos se entrelazan en las telenovelas turcas, creando tramas adictivas que nos mantienen pegados a la pantalla. Si son tan apasionados por las series turcas como yo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora pongámonos cómodos y preparemos algo rico para beber porque tenemos mucho que desentrañar. Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo con sus producciones de alta calidad, paisajes impresionantes y sobre todo, historias cautivadoras. Y dentro de este universo, las bodas forzadas, los amores imposibles y las traiciones son ingredientes clave que alimentan el drama y la emoción. Empecemos por las bodas forzadas. Este es un tema recurrente que a menudo se utiliza para establecer el conflicto principal de la historia. En muchas culturas, y Turquía no es una excepción, la tradición y las expectativas familiares pueden ejercer una presión enorme sobre los individuos, especialmente las mujeres, para contraer matrimonio con alguien que no han elegido. En las series turcas vemos cómo estas bodas arregladas pueden destruir vidas, impidiendo que las personas encuentren la verdadera felicidad y obligándolas a vivir en relaciones infelices y a veces incluso abusivas. Imaginen a una joven, llena de sueños y aspiraciones, obligada a casarse con un hombre al que no ama, a menudo un hombre mayor y poderoso que busca consolidar su estatus o su fortuna. Su vida se ve repentinamente truncada, su libertad robada. La desesperación, la angustia y la lucha por mantener su identidad son temas centrales que exploran estas narrativas. A menudo, la protagonista se convierte en un símbolo de resistencia, luchando contra un sistema patriarcal opresivo y buscando la manera de escapar de su destino impuesto. Pero no todo es sufrimiento. Dentro de estas circunstancias adversas, a menudo florece el amor. Y ahí es donde entran los amores prohibidos. Tal vez la protagonista encuentre consuelo y conexión con alguien fuera de su matrimonio, alguien que la comprende, la respeta y la valora por lo que es. O tal vez el amor surja inesperadamente entre ella y alguien a quien nunca debió amar, como un miembro de la familia de su esposo o alguien de una clase social diferente. Estos amores prohibidos son como fuego en la oscuridad, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la desesperación, pero también acarreando consecuencias devastadoras. El riesgo de ser descubiertos, el miedo al escándalo y la posibilidad de perderlo todo añaden una capa adicional de tensión y emoción a la trama. Vemos a los personajes debatiéndose entre el deber y el deseo, entre la lealtad a su familia y la búsqueda de la felicidad personal. Y aquí es donde las traiciones entran en juego. La traición es un arma poderosa que se utiliza para intensificar el drama y crear giros inesperados en la historia. Puede venir de cualquier parte, del esposo, de un familiar, de un amigo cercano. La persona en la que más confías puede ser la que te apuñale por la espalda, ya sea por envidia, por ambición o por venganza. Las traiciones pueden tomar muchas formas. Pueden ser infidelidades, conspiraciones, mentiras y manipulaciones. Pueden destruir matrimonios, familias y amistades. Y a menudo son el resultado directo de las bodas forzadas y los amores prohibidos. Cuando las personas se ven obligadas a vivir vidas que no quieren, son más propensas a tomar decisiones desesperadas, incluso si eso significa traicionar a quienes aman. Piensen en una situación en la que el esposo, al sentirse ignorado y rechazado por su esposa, busca consuelo en los brazos de otra mujer, tal vez incluso una amiga cercana de su esposa. O en una situación en la que un familiar, celoso de la felicidad de la protagonista, trama en secreto para sabotear su matrimonio y arruinar su vida. Estas traiciones no solo causan dolor y sufrimiento, sino que también revelan la verdadera naturaleza de los personajes y ponen a prueba los límites de su resistencia. Lo que hace que estas telenovelas turcas sean tan adictivas es la forma en que combinan estos tres elementos: las bodas forzadas, los amores prohibidos y las traiciones. No son historias sencillas de amor y desamor. Son complejas, emocionales y llenas de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Te hacen cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el deber y la lealtad. Te hacen empatizar con los personajes, incluso con aquellos que toman decisiones cuestionables. Además, las telenovelas turcas a menudo abordan temas sociales importantes, como la desigualdad de género, la violencia doméstica y la lucha por la justicia.
A través de sus historias, crean conciencia sobre estos problemas y animan a la reflexión y al debate. Si bien el drama y la emoción son elementos clave de su éxito, también ofrecen una visión de la cultura y la sociedad turcas, permitiéndonos conectar con personajes y situaciones que, a pesar de estar ambientadas en un contexto diferente, resuenan con nuestras propias experiencias humanas. La ambientación, la música y el vestuario también juegan un papel importante en la creación de la atmósfera y la emoción de estas series. Los paisajes impresionantes de Turquía, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las tranquilas costas del Mediterráneo, sirven como telón de fondo perfecto para estas historias de amor y drama. La música, a menudo melancólica y evocadora, intensifica las emociones y nos sumerge aún más en el mundo de los personajes. Y el vestuario, con sus diseños elegantes y sofisticados, refleja el estatus y la personalidad de cada personaje. Es innegable que la fórmula de las bodas forzadas, los amores prohibidos y las traiciones es una receta para el éxito en el mundo de las telenovelas turcas. Pero más allá del entretenimiento, estas historias nos ofrecen una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, la fuerza del espíritu humano y la importancia de luchar por la felicidad, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Nos recuerdan que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, pero también que la traición puede venir de aquellos en quienes más confiamos. En resumen, hoy exploramos cómo las bodas forzadas, los amores prohibidos y las traiciones se entrelazan en las telenovelas turcas para crear historias cautivadoras y adictivas. Vimos cómo estos elementos alimentan el drama, la emoción y la tensión, manteniendo a los espectadores enganchados desde el principio hasta el final. También discutimos cómo estas series a menudo abordan temas sociales importantes, creando conciencia y promoviendo la reflexión. Gracias por acompañarme en este viaje al mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este género tan popular. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Qué opinan sobre el uso de las bodas forzadas, los amores prohibidos y las traiciones como elementos narrativos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre telenovelas turcas y otros temas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.